Hola, soy Francisca Ramón de la Universitat Politécnica de Valencia y vamos a desarrollar la presentación relativa a derechos fundamentales durante la pandemia de la COVID-19 que presentó al segundo Congreso Iberoamericano Política Criminal de Excepción durante la pandemia de COVID-19 y su impacto en los derechos humanos. El artículo 116 de la Constitución española establece que será una ley orgánica la que regulará los estados de alarma, excepción y sitio y las competencias y limitaciones correspondientes. Esta ley es la Ley Orgánica del año 1981 y hay que tener en cuenta que el estado de alarma fue decretado en nuestro país por Real Decreto del año 2020, siendo prorrogado en diversas ocasiones, propiciado por una situación de emergencia de salud pública por una pandemia a nivel mundial. Tenemos que diferenciar lo que es el estado de alarma, el estado de excepción, el estado de sitio. El estado de alarma es declarado por el Gobierno mediante un decreto acordado en Consejo de Gobierno durante un plazo máximo de 15 días que debe de ser autorizado la prórroga por parte del Congreso de los Diputados. Este decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de esa declaración del estado de alarma. Tenemos que tener en cuenta principalmente que se adoptaron una serie de medidas a raíz de este estado de alarma por la COVID-19 y nos podemos plantear pues cómo se encajó esas medidas en relación con el derecho a la vida y a la protección de la salud que establece la Constitución española. Hay que tener en cuenta que se establecieron restricciones a determinados derechos y las medidas han limitado la actividad de la vida habitual que se hicieron con la finalidad de proteger la salud de las personas en la situación de crisis sanitaria. Sin embargo, determinados colectivos vulnerables, con la finalidad de determinar la relación entre la protección de la salud y el derecho a la vida, se plantea si eso ha constituido o no una suspensión de los derechos constitucionales. La suspensión de los derechos y libertades se contempla en el artículo 55 de la Constitución y establece que hay determinados preceptos, el artículo 17, derecho a la libertad, artículo 18, artículo 19, libertad, elección de residencia, derecho a la libertad de expresión, derecho de reunión, derecho de huelga. Solamente pueden ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio, pero no del estado de alarma. Bien, el derecho a la protección de la salud lo encontramos positivizado en el artículo 43 de la Constitución. Se reconoce el derecho a la protección de esa salud, no se reconoce un derecho a la salud. Compete a los poderes públicos tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y prestaciones y servicios que sean necesarios. Este precepto, como pueden observar, no se detiene en los colectivos vulnerables, ni de tercera edad, ni menores inmigrantes, ni personas que sufren violencia de género. Es un derecho inclusivo para todos sin ningún tipo de excepción. El derecho a la protección de la salud dispone de un contenido específico y establece una serie de garantías para prestar una serie de servicios que se traducen en el acceso, calidad, oportunidad y costo. La protección de la salud desde el prisma constitucional se entiende desde una doble óptica como un bien común o social y como un bien individual de especial relevancia. Hay que diferenciar por un lado lo que es el derecho a la salud y el derecho a la protección de la salud. Por otra parte, el derecho a la vida se contempla en el artículo 15 de la Constitución. El derecho a la protección de la salud también se pone en relación con ese derecho a la vida. Y el artículo 15 de la Constitución nos encontramos ante lo que es un derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral. Es un derecho de la personalidad o fundamental que tiene una protección especial como tal derecho fundamental que es. Sin embargo, en la situación de pandemia se ha producido una situación de saturación hospitalaria. Ha habido un protocolo, un triaje para seleccionar qué personas podían tener una asistencia a través de pues ingreso en la UCI o utilización de respiradores, y eso se ha traducido en una falta de recursos porque los respiradores estaban limitados. Entonces ha generado un conflicto entre que es verdad que el derecho a la vida no puede ser limitado ni restringido, y sí que se ha producido una escasez de los recursos que han producido que se tenga que seleccionar las personas que iban a acceder a esos recursos. Entonces se ha aplicado el principio de salvar al mayor número de personas que tuviesen una mayor esperanza de vida. Esto ha supuesto un conflicto muy importante
que han derivado en procedimientos judiciales. Aquí tienen pues un poco las medidas que afectaban a la movilidad para garantizar la salud de los trabajadores y en el ámbito de la actividad profesional de la salud. Se plantea si las medidas adoptadas sean oportunas o no, ya que bueno, pues ha habido un alto número de fallecimientos y se ha producido también una falta de asistencia médica y sanitaria por el colapso de los servicios hospitalarios. La postura del Tribunal Constitucional es que en el primer estado de alarma, la sentencia del año 2021, de 14 de julio, lo que ha considerado respecto a estas limitaciones de los derechos es que se declara la inconstitucionalidad de las medidas previstas que vulneran el derecho fundamental a circular libremente por todo el territorio nacional, el derecho a elegir libremente su residencia y el derecho de reunión pacífica y sin armas. El tribunal se limita a constatar que las constricciones extraordinarias a la libertad de circulación, aún orientada a la protección de los valores constitucionalmente relevantes, excedían el alcance que el estado de alarma reconocía en la Constitución y en la Ley Orgánica, a que se remite el artículo 116. En el segundo estado de alarma, la sentencia del año 2021, el 27 de octubre, lo que merece censura constitucional no es la duración de la prórroga por sí sola, y sin más, sino el carácter no razonado o infundado, de tal modo que se considera que además bueno, pues se supeditaba la puesta en práctica que sea autorizada por parte de las comunidades autónomas. Bien, para concluir, desde luego, la equiparación entre el derecho a la salud y el derecho a la vida no se contempla en el texto constitucional. Se han producido determinados conflictos en relación con la pandemia y consideramos que las medidas adoptadas no fueron oportunas y esperemos que en el futuro se puedan realizar cambios normativos para evitar que una legislación no sea suficiente para cumplir las expectativas sociales. Algunas referencias de bibliografía y muchas gracias por su atención.